Muy buenos días. Vamos a dar inicio con esta actividad que se encuentra programada dentro del marco de capacitación del segundo taller intensivo de formación continua sobre el marco curricular común de la educación media superior para el año 2023. De acuerdo a la orientación pedagógica que nos ha marcado la Dirección de Bachilleratos, en esta jornada vamos a trabajar una de las temáticas que va en alineamiento con los contenidos y la agenda educativa que se nos ha marcado precisamente para la actualización docente. Tenemos en esta ocasión pues la presencia de la doctora Fabiola Moreno Benítez. Ella es directora de evaluación educativa de la Secretaría de Educación y ella nos va a impartir la conferencia que se titula Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral, la evaluación al servicio de la mejora continua de la educación, en todo este marco de lo que ha sido denominado como MEDFI. Eh, Muchas gracias, doctora Fabiola, por haber aceptado esta invitación para la comunidad docente y directiva de la zona escolar 083 de Tepeaca de Bachilleratos Generales. Pues estamos muy agradecidos con su presencia y pues sobre todo poder contar con esta orientación que sin duda va a ser de mucha relevancia y sobre todo pues contar con la información primaria o la fuente de primera mano con toda esta orientación que usted nos vaya mostrando. Muy agradecidos, doctora Fabiola, por esta participación que va a tener con nosotros. Y antes de darle la palabra a la doctora Fabiola Moreno, voy a permitirme leer de forma sintética su currículum, pues sobre todo para ir identificando pues toda esta trayectoria y la aportación en contenido que vamos a escuchar en esta sesión. La doctora Mercedes Fabiola Moreno Benítez es, perdón, es que están pidiendo entrar. Es académica que ha colaborado en la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico y Formación Continua, en la coordinación académica de la Subsecretaría de Educación Básica y actualmente titular de la Dirección de Evaluación Educativa de la Dirección General de Planeación del Sistema para la carrera de las maestras y maestros de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Profesora de las maestrías en educación de los posgrados de la Universidad La Salle, Oaxaca, y sus líneas de investigación se centran en temas de trayectorias escolares y currículum, así como evaluación de los aprendizajes. Ha realizado proyectos de investigación, sobre todo en la trayectoria escolar, dirigida a alumnos de la educación básica entre 1993 y el año 2017. Ha dado pauta para desarrollar la investigación, evaluación en el seguimiento cualitativo, en la oferta de formación docente, experiencia en la educación a distancia, así como análisis bibliométrico de la investigación educativa que se desarrolla en las tesis de grado en 3 programas de posgrado, todas presentadas y publicadas en los congresos del COMIE. Es profesora normalista con licenciatura en Ciencias Naturales, maestra en Educación y certificado en doctorado en Investigación Educativa. Actualmente cursa el tercer seminario Currículum Latinoamericano del posgrado en Pedagogía de la UNAM para tesis doctoral. Cuenta con las certificaciones en los estándares ECO 217, ECO 276, ECO 150 por conocer y tiene el diplomado, permítanme, y tiene el diplomado en evaluación en políticas públicas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus principales funciones que ha desarrollado son coordinadora estatal del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, jefa del Departamento de Educación Continua de la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico, responsable del proyecto de investigación diagnóstico estatal de la evaluación docente, participación en el proyecto de investigación, evaluación diagnóstica de alumnos de la Subsecretaría de Educación Obligatoria,
participación en el equipo para la modificación curricular del Plan de Estudios 07 del Bachillerato Universitario en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es responsable del programa de seguimiento con las normales rurales en colaboración con YEPO-APSI, y algunas de sus publicaciones, que son varias. Aparece el libro Formación y Práctica Docente, Contextos, Reflexiones y Pensamiento Educativo. Es coautora del libro Participando Juntos por la Educación en Oaxaca. Ha participado también con artículos como Planificación en situaciones contextualizadas para desarrollar la comprensión matemática, así como el artículo La comprensión del desempeño académico en matemáticas, análisis basado en la pedagogía de la comprensión. Pues el currículum de la doctora Fabiola es muy extenso, nuestro reconocimiento por esta trayectoria, y sobre todo pues es un honor contar con una especialista en materia de evaluación. Pues sea usted bienvenida, doctora Fabiola. Muchas gracias por esta importante colaboración y pues la escuchamos. Pues, primero que nada, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos, doctora. Sí. Gracias, muy amable, doctor Edgar, y a todos los compañeros que pertenecen a esta zona escolar de los bachilleratos que hoy se encuentran. Pues muy contenta y agradecida por la invitación que me hicieron llegar, y pues primero que nada también quisiera reconocer el apoyo que nos está dando la directora general, la maestra Gema Ramírez Vázquez, quien desde que nos recibió esta invitación, por supuesto que ella nos indicó que tenemos que apoyar. Hoy el tema de la evaluación va pegado a lo que es la planeación desde el enfoque formativo y en esa visión de acompañamiento en donde nosotros como área de dirección queremos también brindar todo lo que de nuestros insumos van dando para que los profesores puedan hacer uso de ellos, para que podamos platicar, reflexionar y correflexionar. Y bueno, pues es un gusto encontrarme con todos ustedes. También quisiera decirles que hay personal de esta área, de la dirección, están incluidos, a los cuales agradezco también que pues me estén acompañando, y yo creo que al final les voy a pedir que vengan para que nos tomemos una foto, igual que ustedes están allá en cuadritos, pero aquí nos podemos reunir. Y bueno, pues también que ustedes vayan conociendo y tener ese acercamiento, porque en esta dirección a mi llegada yo encuentro que hay mucho talento y que podíamos ofrecer más. Y bueno, este acercamiento hoy se da y pues es mutuo que todo haya sucedido en este día. El modelo, y bueno, inicio de la siguiente manera. El modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral se publicó recientemente el año pasado, por ahí del mes de noviembre. Sin embargo, este enfoque se ha venido construyendo y trabajando años atrás, y bueno, muchos de los que seguramente profesores que se han incorporado, se han preocupado por su preparación, ya lo conocen. Ahora, ¿qué de nuevo ofrece? Creo que eso es lo que a mí me gustaría comentar. He estructurado la plática de tal manera que ustedes conozcan un poco de dónde partimos, qué es lo que venimos construyendo, para fijar un poco el marco conceptual bajo el cual se está sintiendo este modelo, qué elementos ha incorporado, qué características se están identificando en él, por qué formativo. Creo que es un poco más más plausible y diagnóstico, pero ¿en qué versa lo integral? Entonces, de esa manera, una vez teniendo este marco conceptual, podríamos pasar ya a la propuesta, ¿sí? A lo práctico, a lo que los profesores siempre decimos, bueno, ¿y de esto yo cómo lo aplico? ¿Sí? Para cerrar con pues con una pequeña ahí lámina que yo traigo, en donde fijemos acuerdos y compromisos que podamos cumplir en ambas partes, ¿sí? Bueno, pues entonces voy a iniciar. Como les decía, este modelo ustedes lo pueden consultar en esta área de descarga. La presentación también la compartí, y la cual pueden sin problema compartirla, ¿sí? Pueden descargarlo
y pueden ahí revisar todo. Es el extenso, hay otra versión más ejecutiva, pero bueno, yo sugiero que vayamos al documento completo. Bueno, pedirles por ahí que cuando ingresen cierren sus micrófonos. Esto nos está sucediendo, pero pues bueno, también es parte de lo que ya aprendimos hoy a convivir, ¿sí? Bueno, pues entonces les dejo este link y bueno, el nombre, modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. La justificación. Un poco esas etapas separadas con esa mirada en el acto evaluativo, igual que se dio en la enseñanza, en el acto de ver de arriba hacia abajo, del que sabe al que poco sabe, de esa inspiración que tiene ese enfoque tecnocrático, diseño, acompañado por supuesto de la evaluación. Estamos hablando de, pues se le conoce como la didáctica tradicional, como ese enfoque mecanicista, en fin, ese tipo de la enseñanza que desde la didáctica misma existió, así lo dice Rod en 2010. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues era lo que en su momento funcionaba, ¿sí? Y la evaluación, por lo tanto, iba acompañada de ese enfoque y de ese momento, ¿sí? Había diseño, implementación, resultados y mirar el impacto. Es un poco de lo que nosotros venimos viviendo. Es más, yo creo que si ustedes voltean a ver cuando fueron estudiantes, me parece que casi todos vivimos ese modelo evaluativo. Hoy el carácter diagnóstico, formativo e integral surge en la evaluación con la didáctica misma que se ha transformado. Esto es, la enseñanza también se transformó. Y por lo tanto, las formas, las actividades y todo lo que acompaña a la evaluación, pues nos empezó a enseñar a mirar que también existe los momentos, es decir, la evaluación que va antes en el diagnóstico, la que va durante, ¿sí? Formativa, y la que va al final. Y bueno, pues este modelo es muy cercano a lo que sucede en las comunidades escolares y lo que les decía, al menos en básica y también en el marco común de las competencias, ya se enuncia este enfoque formativo. Pero ¿qué ha sido un poco la evaluación educativa en México? Bueno, en México hay elementos de diagnóstico crítico que ustedes ven ahí. Por ejemplo, los exámenes muy famosos que hace PISA, el Program for International Student Assessment. Estas pruebas que para nada son curriculares, son un enfoque por competencias y que han sido aplicadas en México. Otro elemento que encontramos de diagnóstico, también está el TIMSS, ¿sí? De matemáticas, que es un estudio en el cual, en el tercer levantamiento internacional, presenta datos muy, muy importantes hacia cómo está el estado actual en los países participantes, por supuesto. Nosotros nos hemos enfocado más a los latinos, y en el cual se empezaban a identificar algunas áreas de oportunidad. Sumado a esto, también tendríamos que ver otro tipo de evaluación que vino siendo el ERCE, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo para solo los países latinos. Y ya más reciente, que me parece ese pudieran ya ustedes reconocerlo, el SCALE, Exámenes de Calidad y Logro Educativo, sumado al enlace, ¿sí? Y Planea, que fueron el levantamiento que, por ejemplo, hasta el año pasado se llevó a cabo en media superior. Así lo conocemos, Planea Media Superior 2022. Estos son algunos elementos de diagnóstico, centrados ¿en qué? Centrados en los aprendizajes, ¿sí? Hasta ahí vamos viendo cómo se han dado este tipo de evaluaciones estandarizadas. Aprovecho, compañeros, porque dentro de esto que yo les he estado mencionando,
desde la dirección se tienen ya algunos resultados, que es Planea Media Superior 2022. Tal vez ustedes recuerden el levantamiento que se hizo pues hace casi ya un año, ¿sí? En abril del 22, en donde participaron, aquí tenemos, rescato mucho la región de Tepeaca, que es de donde ustedes tienen esa procedencia, para que vean el número de planteles, así como de aprendientes que participaron en este levantamiento, ¿sí? Ya se tienen resultados, no tengo muy claro si ustedes ya se les hicieron llegar, pero bueno, si no es así, es uno de nuestros primeros compromisos que quisiéramos hacer. Resultado de esas evaluaciones que fueron llevando el año pasado, pues se tienen ya recientemente en el mes de diciembre, por ahí llegaron los resultados. Esto que les estoy presentando son datos de un comparativo de lo más cercano del levantamiento Planea Media Superior 2017 y 2022. Pero si estamos hablando de un nuevo modelo, ¿por qué presentarles datos de una evaluación estandarizada? Bueno, aquí me gustaría como hacer esa precisión. Son siempre los resultados de una evaluación han venido en 3 líneas. La evaluación misma, el levantamiento de información, el análisis de datos y la toma de decisiones. Ninguna evaluación que no cumpla con estos elementos mínimos, que hoy vamos a hablar más, ahí viene el cambio, uno de los primeros cambios en el modelo, pero al menos con estos elementos mínimos y características, no podríamos pensar que se está haciendo una evaluación. Si únicamente se concretó hacer el examen, pues bueno, fue parte de la evaluación. Si no hay resultados, si no hay ese proceso de análisis y menos de la evolución, no podríamos considerar que la evaluación... Ya, gracias. Que la evaluación haya cumplido con lo que realmente se pretende. Aquí, por ejemplo, en el análisis que yo les pediría que hicieran junto conmigo es observar cómo están los datos en color rojo oscuro y en color rosa más o menos, o beige, el 22 con el 17. Y así podemos recordar que el nivel 1 es el nivel más bajo de acuerdo a los resultados de Planea, ¿sí? Estos datos que aquí el equipo de análisis de resultados tiene y realizó, no tendría sentido si ustedes no lo conocen. Esto es lo que el Estado nos está reflejando. En el nivel 1, del 25, en lenguaje, del 25% pasamos al 37.9%. Y vean, el nivel más alto en lenguaje teníamos el 13.2% y bajamos al 10.6%. Mientras que matemáticas, del 49.6% que teníamos en nivel 1, subimos al 62.6%, ¿sí? Y por el nivel 4, que es el más alto, del 7.0 bajamos al 3.2%. Tenemos varias explicaciones. En 2017, por ejemplo, no había pandemia. 2022 venimos recuperándonos de una pandemia, ¿sí? De ese confinamiento y de las clases de educación a distancia que tuvimos, de múltiples factores que pudieron haber sumado para que estos resultados se presentaran. Por otro lado, también en esta otra diapositiva, ustedes pueden ver los resultados por modalidad, ¿sí? El nivel, y de acuerdo al subsistema, ¿sí? Inmediatamente yo creo que lo que hacemos cuando vemos este tipo de resultados es irnos a cuál es el mío, ¿no? Y bueno, pues ahí pueden ustedes localizarse inmediatamente. Bachillerato autónomo es el que está en la parte superior y de ahí bajamos a bachillerato estatal. Nuevamente, en nivel 1, en rojo, vino casi,
y luego un tono de fucsia o rosa, y el último, ¿sí? Los dos niveles últimos. Ahí también el lenguaje y comunicación. Esto empieza a hacernos pensar qué está sucediendo. Recuerden que este tipo de exámenes son un referente para decirnos cómo estamos. Y bueno, hay una analogía que yo suelo utilizar pensando en que si van ustedes al médico y les dan una serie de estudios y ustedes se los realizan, pues bueno, hacerse un estudio, un laboratorio, una placa, etcétera, lo que les hayan mandado, no por sí misma va a hacer que ustedes mejoren. Lo que necesitamos serían tomar acciones. Y para eso, pues bueno, después de haber analizado todo esto, bueno, los datos los podemos analizar así, los podemos analizar por región, como es el que ahorita les estoy presentando del lado izquierdo, pero también pensando en dónde es donde donde tenemos nuestras fortalezas, pero también dónde tenemos nuestra área de oportunidad. Y eso nos lleva a ver las unidades de análisis o ejes temáticos que se hicieron en la prueba. Y recordar un poco que el lenguaje y comunicación tuvo eje temático, manejo y construcción de información, textos argumentativos, textos expositivos, textos literarios. Mientras que matemáticas indican los cambios y relaciones, forma, espacio y medida, manejo de la información, sentido numérico y pensamiento algebraico. Ahí está la prueba en sí. Si yo tengo estos resultados ahora como maestro, como plantel, ¿qué les pediría? ¿Qué sería lo conveniente? Sentarnos a ver los resultados por descriptor. Es decir, dónde nuestros estudiantes tuvieron fortalezas, pero también dónde nuestros estudiantes tuvieron o tienen sus áreas de oportunidad. Y eso lo van a descubrir buscando los reactivos de respuestas correctas en porcentaje y respuestas incorrectas. Por ejemplo, yo aquí en estos resultados por descriptor veo que solo el 18.6% tiene de respuesta correcta calcular el valor de la pendiente de una recta dada su gráfica en un plano cartesiano cuadriculado. Entonces ahí yo tendría que pensar qué fue lo que pasó con este descriptor que me está indicando que tal vez mi enseñanza, tal vez el alumno, tal vez los tiempos, el material que utilicé no fue el adecuado. Igual el valor numérico de funciones, ¿sí? O la distancia entre dos puntos. Ese es el ejercicio de análisis. O sea, uno es los datos duros, pero el otro, el más fino, es el que hace el maestro y que además ustedes son especialistas. Pensar en qué es, a qué se debe esto y qué podría yo hacer. Estos datos son comparables porque ahorita tenemos precisamente el semestre que se evaluó el año pasado. Entonces, empezar a tomar como estos resultados para saber cómo mejoro mis estrategias, ¿sí? Como ven, ahora la evaluación no se trata de jerarquizar ni decir qué plantel tiene más y tiene menos, sino saber exactamente qué podemos hacer a partir de los resultados. Y bueno, un poco eso, aquí podríamos verlos de otra manera. Estos son datos concretos de un plantel. Si alguno de ustedes quisiera, algún plantel se interesa, pues lo que podemos hacer desde esta dirección es enviarles datos parecidos a estos en donde ya no se vea ni la zona, o bueno, si la zona se interesa también lo podríamos hacer por zona, pero en este caso es un plantel, ¿sí? Y en colegiado empezar a discutir sobre estos resultados como yo se los estoy presentando. Esa es un poco la idea de trabajar ya de la mano y de dar ese acompañamiento y brindar toda la asesoría que ustedes requieren. Finalmente, algo que ustedes yo creo tienen más cercano es el levantamiento del primer momento, en donde también se llevó a cabo en septiembre, ¿sí?, del año pasado, y en esa evaluación del primer momento se puede observar también una gráfica. Ahí fueron evaluados cuatro
4 campos disciplinares que son lenguaje, pensamiento matemático, pensamiento científico y conciencia histórica y social. De la misma manera, todos estos datos son motivo de análisis. No me quisiera detener mucho porque, bueno, tan solo una sesión valdría la pena podernos sentar a platicar sobre estos resultados. Pero me parece que de estos los tienen como más a la mano. Estos sucedieron, nuevamente les comento, en el mes de septiembre, por ahí cuando ustedes hicieron esta evaluación diagnóstica. Y bueno, también pueden ver los que están por subsistema, están por región, ¿sí? Retomando entonces todo este sentido, tendríamos que fijar que también la evaluación, se ha hablado de la evaluación docente que se vivió y a lo mejor muchos de ustedes la vivieron en el sexenio pasado, basado en, pues sí, en el modelo estandarizado, ¿sí? En enfoques de evaluación externa y rendición de cuentas. Por lo cual, ustedes saben, esto causó descontentos, críticas, incluso protestas del magisterio. Fueron exactamente las del servicio profesional. Experiencia en evaluación de escuela también la hemos vivido en modelo de autoevaluación y bajo el paradigma de escuelas eficaces, ¿sí? También con motivo de acreditación o certificación, ¿sí? Esto tiene que ver con las políticas educativas que de acuerdo a lo que ellos van dictando, pues nosotros vamos tomando esos modelos e incluso paradigmas. Bueno, pues bajo todo este antecedente que les estoy haciendo como en este recorrido, surge el modelo de evaluación. Quiero decirles que normativamente tiene su base en el artículo 3º y en todos esos apartados que ustedes ven de la ley general y el artículo de la ley reglamentaria de nuestra Constitución. Y bueno, de ahí surge algo que también conocen como materia de mejora continua de la educación, que es Mejoredu, como hoy se le conoce a la comisión que se encarga de llevar estos procesos. Y se traza la nueva perspectiva. La nueva perspectiva trato de orientar que es un proceso basado en el diálogo y la comprensión, donde nos sentemos juntos a reflexionar sobre esas fortalezas de capacidades para poder enfrentar y detectar los problemas, ¿sí? Y obviamente toma de decisiones que permita mejorar. ¿Mejorar en qué? Mejorar en los aprendizajes, mejorar mi desempeño como docente y mejorar la propia escuela. Por eso debemos de impulsar el diálogo, la discusión, la reflexión compartida. Muchas veces aquí nos sentamos a platicar y fíjense, cuando se trabaja en colegiado, muchas veces uno piensa para sí, esa es la autorreflexión y bueno, uno está, pero cuando el otro me dice que además puede suceder otra situación, esa es la correflexión, ¿sí? Y esto me hace fomentar la comprensión a partir de todos estos procesos de evaluación y de situaciones actuales. Sabemos que los contextos son definitivamente diversos y eso mismo es el gran desafío. ¿Cómo hago para que a partir de mi contexto esta evaluación pueda ser aplicable? Esa es la nueva perspectiva de la evaluación que la condiciona y la oferta. Pues las orientaciones que desde el modelo que se han proporcionado desde la comisión es que debemos, primero que nada, recuperar el sentido pedagógico. Ninguna evaluación que se aplique sin que el profesor, sin que el actor más importante, que la figura educativa tome decisiones y tenga ahí el sentido pedagógico, va a funcionar. Otra orientación es que debe generar un clima propicio de confianza y esta confianza a su vez motivar a la comunidad educativa. Debe prevenir mecanismos que acompañen a las valoraciones, juicios y críticas, ¿sí? O sea, el tema de que ya decíamos que se vivió, otros momentos no deben suceder en este modelo.
por eso se están dando estas orientaciones. Y otra orientación más debe ser realizada en tiempos diferenciados, abrir espacios de negociación. Por eso el enfoque de diagnóstico es muy reiterativo, ¿sí? O sea, ¿de dónde parto? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? ¿Cómo estoy? Y ya no hablar únicamente del enfoque sumativo. De tal manera que la evaluación hoy cobra relevancia porque siempre va a estar enfocado al servicio de la mejora continua. Nada que se pueda hacer no va a suceder si no hay un punto en donde querramos mejorar. Y para eso, pues nos recomiendan la autoevaluación, la coevaluación, el aprender a aprender, la autorregulación y corregulación y favorecer la autonomía e independencia. Como decía, yo creo que aunque ustedes estén muy cerquita, no hay dos planteles iguales. Vamos, a veces ni siquiera dos grupos son iguales. Ustedes pueden impartir la misma asignatura y los grupos son totalmente diferentes. Entonces, bajo estas premisas, vamos caminando para reconocer que la estrategia consiste en integrar la evaluación a los procesos educativos. Esto ya se solicitaba, insisto, desde años atrás, pero qué bueno que hoy lo retoman y ahora se enfatiza. El aprendizaje, la práctica docente y la gestión escolar debe ser en colaborativo, ¿sí? Y el desarrollo de proyectos impulsados por las comunidades escolares. Es ¿cómo hago para que el proyecto que estoy trabajando con 3 colegas realmente sea significativo y venga a hacer que el alumno aprenda por un lado y por otro que empiece a tomar conciencia o incluso que proponga alternativas de solución para poder dar ese impulso a esos proyectos. Esta es la nueva perspectiva. Nuevamente, diálogo, comprensión en los agentes para la mejora en, para y desde las propias escuelas. Yo quisiera ver si existe alguna pregunta, también pedirles que en el chat de momento, yo creo que voy a tomarme tiempo y enseguida yo pudiera contestar algunas preguntas, ¿sí? O irlas revisando en esta parte final, ¿sí? Así que si ustedes tienen alguna pregunta, en el chat pudieran estarles escribiendo. Dicho de esta manera, entonces el MEDFI, como así lo conocemos, tiene como objetivo ofrecer información a las y los agentes educativos para que realicen valoraciones razonadas con fines diagnósticos y formativos que impacten la motivación y en la construcción de un clima de confianza para involucrar en procesos colaborativos orientados a la mejora continua de la educación. Hay una categoría que desde el Mejor Edu, la comisión, en la reciente visita que hicieron aquí a la ciudad de Puebla, nos hablaban de la justicia social. Es una categoría muy, muy fuerte, muy potente, que me parece hemos estado quedando como en deuda con todas esas comunidades educativas que a veces no hemos sido tan, pues, tan afables, tan sentidos con eso que ellos están viviendo. Y hoy queremos recobrar eso, esas comunidades, esos colegiados que ustedes han integrado con todas esas necesidades que de sí mismo tienen y que además son únicas, ¿sí? Irreemplazables. Entonces, en este objetivo vemos que sí reconocemos que las condiciones y los procesos, así como los aprendizajes, van de la mano con la práctica. Son ámbitos prioritarios. Los 3 guardan una relación estrecha. Y pues la información de cada centro se articula con la evaluación de la práctica, ¿sí? Entonces, creo que el aprendizaje de las y los estudiantes va relacionado con la práctica, así como las condiciones y los procesos que de ahí derivan, ¿sí? El modelo tiene un esquema que en lo personal a mí me agradó mucho, porque hay unas reglas, decíamos en evaluación hay la regla de oro,
Es decir, cuando quiero hacer una evaluación, primero que nada hay que preguntarnos qué quiero evaluar y para qué voy a evaluar. Si no tengo claro el qué quiero evaluar, pues entonces difícilmente voy a encontrar también el qué voy a evaluar. Toda evaluación hay un significado de suma de esfuerzos. Por ahí dicen que cuesta, pues sí, cuesta. Y a veces cuesta dinero y a veces cuesta grandes esfuerzos. Entonces, el para qué, digamos que es la parte medular, encontrar el sentido para que esto realmente tenga un significado. Y ahí tienen ustedes un horizonte de búsqueda, un propósito o una meta. Cuando es también la problematización de prácticas, la valoración de experiencias, es decir, la situación actual y las mismas expectativas, pudieran dar respuestas al para qué voy a evaluar. Otra pregunta tendría que ser ¿qué y cómo voy a evaluar? Aquí no va el sentido del reloj, sino vamos a la inversa, si se dan cuenta. El qué y cómo responde a los aspectos que yo quiero evaluar, al aprendizaje, la docencia, la gestión. A veces comentamos mucho, y yo también como anécdota pregunto, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida de estudiantes hicimos un ensayo? Y hubo ensayos que sacaron 10, 9, 7, pero en realidad pocos supimos por qué ese 7, por qué ese 9, y a veces decíamos, bueno, es que el de mi compañero tenía portada y el mío no, pero eso lo hacíamos entre nosotros, ¿sí? Entre los propios estudiantes. Y bueno, creo que esa parte es la que el modelo incluye y además es muy enfático. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué rasgos, qué criterios, qué aspectos quisiera que esta evidencia de aprendizaje reuniera para que yo al final pueda emitir una calificación, una retroalimentación, pues una área de oportunidad, yo le llamo un punto de mejora, ¿sí? ¿Cómo lo voy a evaluar? Las dos que nos están recomendando dentro del modelo, las dos formas son autoevaluación y coevaluación. Mirarse a sí mismo es un ejercicio cognitivo que permite generar la reflexión y que no siempre se lleva a cabo de la manera correcta. Pero fíjense, cuando ustedes presentan y le dicen a su estudiante, oye, que no pedí esto, tiene y que no habíamos acordado, el tuyo lo tiene, hasta ese momento él se mira, ¿sí? O cuando le pedimos a otro y le decimos, bueno, con respecto a al que tiene este trabajo, esta evidencia de tu compañero, este mapa, este cuadro comparativo, este ejercicio, este problema, ¿en qué es diferente y qué le faltó? ¿Sí? Entonces ahí estamos haciendo uso de la coevaluación. ¿Sí? Estas dos formas son herramientas y además instrumentos que podemos utilizar. La tercera pregunta tiene que ver cómo usamos los resultados. Ya tengo el qué y el cómo. Ahora, ya tengo llegué a una conclusión, pero ahora, ¿cómo sistematizo esa información? ¿Qué valoración descriptiva me merece? ¿Qué reflexión y correflexión para encontrar las causas? No me entendió bien. Parece que a veces los trabajos son muy claros, pero al momento de la elaboración, créanme que es lo más complicado. Yo también tengo ahí una experiencia de que de repente la carta petición la hemos hecho y la hemos estudiado desde primaria, pero hagan una carta petición y verán qué difícil es redactar. Empezamos a redactar pidiendo una cosa y luego se nos olvida, ¿sí? Entonces, imagínense la postura de los estudiantes con un lenguaje más corto, con una visión menos firme de lo que quieren. Entonces, de verdad, el nivel aplicativo es lo más complicado de hacer en un documento, ¿sí? Este punto de cómo usamos los resultados nos permite encontrar causas y razones. Y eso mismo nos da la retroalimentación. La retroalimentación, digamos, es la parte formativa, ¿sí? O el punto de mejora, el qué vamos a hacer para mejorar, que esa sería la siguiente pregunta. La pregunta número 4.
cómo comunicamos, cómo acompañamos, cómo hacemos esas intervenciones de mejoramiento, de fortalecimiento y qué orientaciones pedagógicas, ya sea individuales o grupales, damos después de un proceso evaluativo. Y finalmente, la última, cómo damos seguimiento a nuestros avances. Ya preparé 3, 4 actividades y ya he dado, pero ahora, ¿fue suficiente? ¿Me olvido de ellas? ¿O qué más puedo hacer para asegurarme de que esto pueda seguir mejorando? Ese punto es la evaluación continua, es la participación y el diálogo permanente en todos los implicados. Ese es parte de lo que ya estamos hablando de ese modelo de evaluación que es el METI. Dejo aquí como un punto que el METI está muy consciente de que no es aprendizaje únicamente lo que vamos a considerar. Los ámbitos de evaluación es la escuela como eje articulador de las iniciativas de la evaluación y proyectos de mejora. Y esos ámbitos tienen tareas, razón de ser y ocupan la parte toda de la jornada. Si bien el aprendizaje es donde se observa y la parte medular, también tendríamos que mirar la práctica docente para estar en esa constante búsqueda de cuál es la buena enseñanza o cuál es la mejor enseñanza, la creación de enseñanzas innovadoras en ese marco de la nueva escuela mexicana, estando de acuerdo con las circunstancias y características y con todo lo que ahí se está dando. Pero finalmente también el otro ámbito son las condiciones y procesos escolares, y estos se dan en ese microsistema que son las tareas de enseñanza. O sea, un docente no somos islas, sino tendríamos que irnos conjuntando con esa comunidad educativa para poder realmente desarrollar y sumar esfuerzos para crear la mejor convivencia. Yo creo que cuando ustedes han tenido una experiencia lo han sentido. Los jóvenes, los estudiantes perciben cuando existe ese trabajo colaborativo entre los propios docentes, y entonces ellos pueden tomar ejemplos también de este desarrollo, ¿sí? Para tener. Entonces, en este modelo sí están considerando estos otros dos ámbitos que como que de momento se habían dejado de lado, ¿sí? Y bueno, aquí en otro esquema más, todo esto ustedes lo pueden leer, releer en el mismo modelo, porque siempre se los van a estar mencionando, ¿sí? ¿Qué ha prometido Mejoredu? Bueno, Mejoredu ha prometido que ya no mirar únicamente el aprendizaje, sino también emitir documentos que nos permitan ir orientando la práctica docente y los otros ámbitos de la propia escuela, ¿sí? Materiales que aún no han sido publicados, sin embargo, orientaciones pedagógicas sí, hasta este momento, y solo para básica. Para media superior todavía no han desarrollado tantos, ¿sí? Y bueno, sin olvidar de los 3 ámbitos, motivo de esta tendría que ser de otra plática, hablar qué se espera para la práctica y las condiciones. Hoy me voy a centrar para ir cerrando ya esta charla del modelo, en el aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios y los usos principales que se consideran en los procesos educativos de nuestro sistema educativo nacional? Bueno, hasta ahorita el aprendizaje se ha centrado para básica en lectura, matemáticas, formación cívica y ética y otros campos formativos. Ahí cuando digo otros están incluidos media superior porque los elementos curriculares difieren un poco de ese plan. Y los usos son en los procesos educativos para apoyo a la valoración diagnóstica. No sé si ustedes tuvieron oportunidad, pero Mejoredu sí pudo hacer las pruebas de la evaluación diagnóstica para básica, no para media superior. Por eso el Estado está en construcción de estos instrumentos para media superior. Otro apoyo que ha dado es a la autoevaluación y coevaluación de y entre estudiantes. Y el apoyo al acompañamiento del aprendizaje de madres, padres de familia o tutores. Eso enfocado a los procesos educativos.
En el sistema educativo nacional, bueno, pues esta evaluación permite aportar información sistematizada por escuela, zona, entidad y a nivel nacional. ¿Para qué? Para retroalimentar a las autoridades educativas de los diferentes estados de nuestra nación. ¿Para qué evaluar el aprendizaje? Y aquí sí ya viene un poco la postura de Mejoredu. Porque se favorece la construcción del sentido entre la totalidad de integrantes, con ello la definición de un propósito compartido orientado a la mejora. Pone énfasis en la diversidad del contexto de todos los estudiantes y sus procesos de enseñanza-aprendizaje, para reflexionar, para comprender el sentido de la evaluación y no relacionarlo con la penalización únicamente o asignación de calificaciones. Si bien es esto, lo tenemos que realizar, yo creo que a veces les digo, cuando ustedes definen claramente los aspectos, ni trabajo cuesta escribir un número. El problema es cuando no tenemos muy claro esos aspectos, esos resultados, indicadores de aprendizaje, porque entonces cuando yo veo un mapa, parece que los mapas conceptuales todos merecen 10, pero cuando yo tengo muy claro qué fue lo que yo solicité o cuál fue nuestro acuerdo, pues inmediatamente sé cuál es el que debe tener una mayor ponderación y una menor ponderación. ¿Para qué evaluar? Bueno, pues también porque favorece la capacidad de las y los estudiantes para que revisen y tengan la oportunidad de ir mirando el proceso que están siguiendo sobre una evidencia de aprendizaje. Sí sé que es difícil, que hay alumnos que aunque ustedes les brinden esos rasgos o el instrumento, no lo siguen, no lo revisan, ¿sí? Sin embargo, yo creo que este es un proceso. Poco a poco van a tener que tomar conciencia de que este instrumento también permite aprender, ¿sí? Y lograr mejorar sus aspectos, ¿sí? Y bueno, otro de para qué evaluar, para promover situaciones, ¿sí? Situaciones de comunicación, de evolución de los resultados que impulsen la participación para discutirlos, analizarlos, dialogar, reflexionar sobre estos momentos, sobre estos resultados. ¿Qué y cómo? Bueno, pues la sugerencia es de manera colegiada dentro del currículum vigente, donde ustedes puedan ir resolviendo todas esas dudas, responder a necesidades, intereses de aspiraciones. Y el docente, bueno, pues tiene que poner en práctica todas esas actividades que lleven también a cabo procesos de autoevaluación y coevaluación en una reflexión individual y colectiva. Me parece que si podemos hacer grupos y compartir, esto nos va a enriquecer y ahorita les voy a comentar cómo nosotros hemos hecho el ejercicio en una experiencia que les voy a compartir a través de mesas de reflexión. En síntesis, la estrategia de Mejoredu para impulsar la evaluación diagnóstica y formativa tiene hasta ahorita 3 acciones que está recomendando. La primera es apoyar los procesos de valoración y para eso vamos a utilizar o está sugiriendo los pequeños cuestionarios de preguntas cerradas y de respuesta construida. Estas preguntas son las que ustedes conocen como preguntas abiertas, ¿sí? Y bueno, Mejoredu nos ha dicho que todo esto ya están en la elaboración de materiales para que nos puedan fortalecer en esta nueva forma de impulsar la evaluación diagnóstica y formativa, ¿sí? Entonces, esa sería la primera estrategia. Preguntas cerradas y de respuesta construida para la devolución, ¿sí? Formativa y con orientaciones didácticas. La otra es dar impulso a la evaluación formativa en aula y en escuela. Y para eso sigue sugiriendo la construcción de rúbricas con retroalimentación a partir de respuestas construidas en los tipos de auto y coevaluación.
Y la tercera es la sistematización de experiencias de comunidades escolares. En esta evaluación parte de la enseñanza y aprendizaje mediante los proyectos colaborativos y contextualizados en enfoque retroalimentación formativa. En algún momento alguien platicaba, es que yo no evalué porque hice un proyecto. Mi duda es, ¿los proyectos no se evalúan? O lo que quiso decir esa profesora es que no usó tal instrumento, pero que su evaluación consistió en otra técnica o en otro instrumento que le permitió valorar el aprendizaje que se logró durante la construcción y hasta el término de un proyecto. A veces esas situaciones como que confunden, ¿sí? Y bueno, yo quiero decirles que los proyectos son también actividades, estrategias que deben ser valoradas, ¿sí? Y valoradas no nada más con un simple adjetivo, como estuvo muy bonito, te quedó muy bien, sino ir a lo específico, que esa sería la forma de encontrar qué le voy a evaluar. Y para eso, pues bueno, las rúbricas, mediante descripciones cualitativas, dan sentido al aprendizaje y también ayudan a identificar aspectos primordiales para fortalecer lo que sí se aprendió y lo que será la motivación para el proceso de mejora. Otra estrategia, bueno, pues aparte de estas, tenemos entonces, en síntesis, las rúbricas, el impulso a la evaluación formativa en aula y la sistematización de experiencias. ¿Qué hacemos para mejorar? Definir, yo sugeriría mejorar el aprendizaje, definir de manera conjunta, no perder nunca el propósito, favorecer la participación, no olvidar jamás la retroalimentación y que debe ser pertinente y centrada en el punto que se desea mejorar. ¿Cómo damos seguimiento? Bueno, pues los docentes siempre están presentes. Sí, a veces tenemos el número de estudiantes complicado y para eso sí sugiero tener notas, tener siempre como pequeños, nosotros hablábamos del diario en alguna ocasión, pero una bitácora, en fin, porque a veces la memoria falla y sobre todo cuando se maneja cantidad enorme de estudiantes, ¿sí? Acordar siempre los mecanismos. Bueno, aquí les dejo esta tablita porque de repente sí, siempre las actividades evaluativas son diversas. Por ejemplo, decía un profesor, es que ellos elaboraron ¿cuál es su material? ¿Y cuál es el material de los chicos? Bueno, ellos hicieron un mapa conceptual, ¿ok? Esa es su evidencia de aprendizaje. ¿Y la de usted? Pues también la misma. Probablemente sea la misma, solo que el mapa es el apoyo del profesor y el mapa conceptual que elaboran los alumnos es la evidencia del aprendizaje. Entonces habría que saber a qué se refiere, si fue un desempeño, un producto o un conocimiento. Dependiendo de lo que querramos evaluar, entonces será el instrumento que puede ser más recomendado. Pues les dejo también la experiencia de preguntas abiertas, un ejemplo, y finalmente lo que hemos hecho, mesas de análisis, mesas de reflexión, en donde reunimos a grupos de profesores y esto que les he platicado lo hacemos como ejercicio práctico, ¿sí? Los profesores llegan con sus resultados, ahí los analizan y a partir de ciertas consignas que nosotros vamos generando, con ellos vamos reflexionando sobre las oportunidades que tienen y deciden qué intervención pedagógica, qué recursos y cómo podrían seguir favoreciendo este análisis, esta reflexión de resultados. Les presentamos en algún momento, estos son los resultados de básica y son un material que desde esta dirección se ha elaborado el equipo de análisis. Ahí tiene un mapeo de descriptores en donde ustedes pueden ver a partir de los errores, de mayores descriptores críticos que se les ha llamado. Son como los descriptores de las temáticas,
ustedes por colores pueden seguir los temas que en tercero de secundaria se han detectado que van a segundo, a primero, incluso hasta sexto de la primaria. Y se puede encontrar el antecedente o lo que llamamos, si un conocimiento en este nivel de tercero de secundaria no lo han podido resolver, es porque hacia atrás hay conocimientos que no se favorecieron. Y entonces esto está haciendo que ellos, en este acercamiento, ustedes pueden ver con mayor claridad. Uno, que pusimos de matemáticas, por ejemplo, resolver problemas, no lo pudieron responder correctamente porque en segundo era interpretar información representada en gráficas circulares. Y a su vez en primero tenían otra tareita para poder trabajar esto, ¿sí? Entonces, esta situación, ustedes lo pueden ver, que se relaciona y se va hacia atrás. Seguramente, si tenemos, no lo hicimos con media superior porque el examen es diferente, pero si fuéramos a encontrar estos descriptores, pudiéramos encontrar estos mismos descriptores, seguramente también va a ser motivo de que los estudiantes no tengan buenos resultados porque esto no ha sido favorecido, ¿sí? Les dejo algunas referencias bibliográficas donde ustedes pudieran consultar todo esto que estamos diciendo. Santos Guerra es muy mencionado en Perrenó, por supuesto, Pimienta, el enfoque de James Popham. Carlos Rosales tiene una propuesta ya desde hace muchos años. Y bueno, para todos los que sigamos interesados en hacer reactivos, pues elaboración de 3 test de aprovechamiento. ¿Sí? Y bueno, pues creo que hasta ahí voy a llegar. Creo que tendríamos que pasar a la sesión de preguntas, si es que las hay. Y bueno, pues aquí los espero. Pues muchas gracias. Antes de cerrar, ¿verdad? Sí, doctora Fabi. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan puntual y tan clara y que sin duda pues nos ilustra con respecto al panorama de la evaluación. Vemos este trabajo tan intenso que está llevando a cabo. De forma particular le externo mi reconocimiento por toda esta dedicación y pues estos indicadores que son muy claros para identificar para dónde va el trabajo de la docencia, el trabajo del aprendizaje de los estudiantes y sobre todo pues observamos con mucho agrado esta nueva mirada que se le está dando al proceso de evaluación de los aprendizajes en el país, la política educativa que definitivamente estamos observando que está dando un giro de 180 grados al recuperar el concepto de justicia por el cual nosotros evaluamos. Pues no evaluamos para reprobar, no evaluamos para medir, no evaluamos para etiquetar, sino se evalúa, como usted bien señaló, para generar ese monitoreo, ese acompañamiento en los aprendizajes de los estudiantes y la palabra clave que podemos tomar de todo este ejercicio que usted nos ha señalado, doctora Fabiola, la parte de la mejora. Finalmente nos queda claro desde este modelo que se está implementando, que la parte de la mejora se vuelve trascendente en este ejercicio clave que vamos abordando. Nuestro agradecimiento también a la maestra Gema por dar esta apertura y por la maestra Gema Ramírez Vázquez, directora general de Planeación y del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y pues sí le vamos a tomar la palabra, doctora Fabiola, con respecto a tener ese vínculo por parte de los bachilleratos generales, la zona escolar 083, para contar con estas fichas informativas con respecto a la aplicación de todos estos instrumentos y los resultados que se van generando. Hay elementos distinguibles en la zona o la región de Tepeaca que debemos estar atendiendo los maestros. Estamos en el nivel 3-4 para el pensamiento matemático y la parte del razonamiento verbal. Y si hacemos educación comparada, pues no lo puedo evitar, ¿no? Si estamos viendo que hay una gran tarea pendiente dentro de la región.
Sí, es una de las zonas que estamos identificando. Está presentando esta agenda de pendientes en razonamientos verbales y razonamientos matemáticos. Entonces, se vuelve importante contar con esta información. Hoy por la dinámica de cómo se llevó a cabo la capacitación, pues recuperamos esta experiencia en línea, pero pues en un futuro sí le haremos la invitación, doctora Fabiola, para poder contar con alguna actividad presencial, contar con la participación de directivos, la planta docente de la zona escolar, para pues poder interactuar de manera pues más precisa, ¿verdad? Y también con mayor certeza, compartiendo las experiencias y sobre todo recuperando todos estos elementos que usted va señalando. Pues para la zona escolar, tomamos mucha atención sobre estas estrategias que tendremos que estar implementando. Vamos a estar construyendo estas preguntas cerradas y estas preguntas abiertas para tener respuestas construidas. Continuamos con este trabajo de la evaluación formativa a través del uso de diversos instrumentos, particularmente las rúbricas, y sobre todo vamos a estar trabajando de manera clave en este trabajo colaborativo que fortalezca nuestra comunicación como docentes y sobre todo recuperar estas experiencias cotidianas con respecto a la forma en la que estamos abordando los aprendizajes. Derivado de su plática, doctora Fabi, vamos a trabajar después con los compañeros de la zona escolar toda esta propuesta que señala Mejoredu y de manera clave ese esquema con esas 5 preguntas que usted nos ha ilustrado de forma muy estratégica para qué evaluar, qué y cómo evaluar, cómo usamos los resultados, qué hacemos para mejorar y cómo hacemos seguimiento a nuestros avances. Pues hay muchos elementos importantes que considerar, pero voy a dar un espacio para ver si desde los planteles hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran externar los compañeros. En el consejo académico que tuvimos, doctora Fabi, en el último viernes del mes de enero, incorporamos como una de las temáticas precisamente la evaluación diagnóstica. No nos metimos todavía a la evaluación formativa ni a la evaluación sumativa y hay algunas tareas que ya en la misma dirección de bachilleratos nos ha establecido. Entonces, pues esta información que usted nos ha dado se vuelve importante para seguir monitoreando todo este documento en su versión en extenso, ¿sí? Pues vamos a abrir el micrófono, si les parece. Podríamos tener unas 3 participaciones para la parte de los planteles. Si hay algún compañero o compañera que quisiera externar alguna pregunta, algún comentario a la doctora Fabiola, abrimos ese espacio. Si se les complica la dinámica de abrir el micrófono, podemos recuperar la dinámica de que a través del chat pueden registrar la pregunta y pues le hacemos llegar estas inquietudes, observaciones o comentarios que nos pueda ir señalando la doctora Fabiola con toda esta experiencia que se tiene desde la Dirección de Evaluación Educativa. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen, abrimos el micrófono y si se les complica por las conexiones, lo hacemos entonces a través de la caja del chat. Pues damos unos minutos, ¿sí? Y mientras, doctora, ya alguien ya levantó su mano. Me dicen que es Tepeaca invitado. Si quiere formular su pregunta, por favor. No, parece que hubo ahí un... Sí. Sí, maestro. Lo escuchamos. Preguntar cada qué tiempo sería necesario realizar una evaluación. Después de que se hace la evaluación diagnóstica, ¿qué recomendarían? ¿Cada qué tiempo se tendría que hacer la evaluación? ¿Cada que concluye un tema? ¿Cada que concluye un bloque? ¿O en qué tiempo? Gracias. Sí. Bien, pues bueno, el enfoque que hoy estamos dando es el formativo y diagnóstico.
Si es diagnóstico, aquí en el estado se perfiló al inicio del ciclo escolar, ¿sí? Estamos hablando del sistema educativo estatal y que se proyectó a las escuelas, porque también se tiene la conveniencia de que partir de dónde, de cómo estábamos. O sea, hay un para qué nuevamente. Si hay un para qué, usted va a encontrarle el sentido. Vámonos ahora a lo micro, a lo pequeñito, en una clase. Si usted quiere empezar un tema, va a empezar a desarrollar un proyecto. Si está de un proyecto, hay que partir de un problema. Ahí se hace un diagnóstico también. Si va usted a iniciar un desarrollo de una clase, pues lo mismo. Lo que yo hablaba de los mapas descriptores tienen que ver con el antecedente o lo que se llama conocimiento previo. Eso ya mirándolo en aula. Si usted está desarrollando la clase de un contenido, hay momentos durante la clase que usted tendría que hacer pequeñas intervenciones evaluativas para asegurarse cómo se está realizando la actividad que usted está proponiendo. Entonces, ahí es el durante, ¿sí? Y si usted la aplica al final, pues sería para ver qué tanto logró aprender su estudiante. En este caso, lo que yo sugiero es, primero que nada, hacerse la primera pregunta. ¿En qué momento, para qué necesita usted evaluar? Y si usted ahora en el enfoque, usualmente vayamos de donde yo partí, porque la teoría también es así. El enfoque tayleriano era sumativo, o sea, al final. Y bueno, desde hace muchos años ya se está trabajando el enfoque formativo, ¿sí? Y hoy se le dio mucho énfasis a la evaluación diagnóstica, que es el antes, ¿sí? Entonces, el profesor es el que coordina, es el que dirige, es el que planea, es el que marca la intención y es el que también lleva y decide cuándo lo necesita y cuándo lo cree pertinente. Ojalá que haya respondido a su pregunta. Sí, gracias. Muy amable. Muchas gracias por su respuesta, doctora Fabi. Hay otra pregunta de la maestra Aide Flores. Maestra, si quiere usted activar su micrófono. Buenos días a todos. Mi pregunta va en este sentido. Este cambio que se está generando es enfocado a llegar a una transformación. La evaluación antes era considerada, lo manifiesta así el documento, como una acción punitiva. En este caso, la propuesta es hacer que la evaluación sirva para verificar procesos y llevar a la transformación y precisamente a la mejora. Y hace precisamente una crítica a todas las evaluaciones estandarizadas, precisamente porque decían, bueno, se evaluó mucho y se mejoró poco. En ese sentido, es pertinente seguir tomando esas evaluaciones estandarizadas para llevar a cabo la evaluación. Y la segunda pregunta es si se van a seguir aplicando esas evaluaciones estandarizadas. Nuevamente, maestra, si las estandarizadas estamos hablando del año pasado, ¿sí? De la que se aplicó en el 22. Empiezo por su segunda pregunta. A la fecha no sabemos si se va a llevar a cabo otra vez, planea y para cuándo, ¿sí? Ahí Mejor Edu nos los dejó abierto y ahí no tengo una respuesta. Sí se va a llevar a cabo en básica el segundo momento en escuelas muestra. ¿Por qué, maestra? Porque si usted se fija, los datos que yo mostré en ningún momento hacen o enfatizan la jerarquización, no discrimina, no permite tampoco
hacer pues lo que muchas veces hasta sirvió de hacer mantas y decir soy la escuela número 1 y otra escuela era la número 527, porque ese sí es, ahí estamos haciendo mal uso de la información. ¿Cuál es el sentido? El sentido es tener información confiable, que el levantamiento le permita a usted hacer análisis de cómo estamos, ¿sí? Y cómo debemos, qué decisiones debemos tomar, el sentido en sí de la evaluación. Hoy le sumamos esos 2 elementos más de que no nada más es decir cómo estamos, analizar, sino hay que dialogar, ¿sí? Esos resultados deben permitir abrirle el diálogo, la discusión, la comprensión de por qué estoy sacando estos resultados. Si bien les estamos presentando resultados de estado, no se está poniendo el dedo en ningún plantel, porque no es el fin. El fin es que cada plantel haga el ejercicio sin exhibir, sin hacer esta retórica de que yo soy mejor y tú eres peor en una zona, porque también a veces se prestó para eso. Y bueno, tomar decisiones como plantel, incluso como profesor en un aula. O sea, esto está ocurriendo acuérdense que Planea solo evaluó el tercer año, ¿sí? La evaluación diagnóstica del Estado sí evaluó todos los semestres, pero Planea solo el tercero. Entonces, son datos que un profesor me decía, y yo ahí también les preguntaría a ustedes, ¿no? El dato cuando se evaluaba sexto o tercero de secundaria. El sexto solo es responsabilidad del profesor de sexto grado. Resultados de tercero de secundaria solo es responsabilidad de tercero de secundaria. O es el resultado de todo el trabajo en colegiado que hicimos juntos como comunidad educativa y de asumir esa responsabilidad de que realmente hay generaciones, y esto lo podemos ver en los trayectos ahora, generaciones que llevaron ciertas áreas de oportunidad y se van a secundaria. Y lo mismo ustedes los reciben ahí en media superior. Y lo mismo les aseguro va a pasar cuando los recibe la universidad o las instituciones de educación superior a donde van nuestros alumnos de media. Entonces, me parece que las estandarizadas, todavía no tengo el dato de que si van a seguir, ¿sí? Pero mientras estén los resultados y mientras no sean útiles en términos de los que estamos platicando, podemos seguir utilizando. ¿Sí, maestra? No sé si respondí a su pregunta. Sí, bueno, hice la referencia, cito los resultados estandarizados, cito el documento. Los resultados estandarizados pueden reforzar el peso que tienen los elementos numéricos en la valoración escolar de esfuerzos de las y los estudiantes. Una limitante importante de este tipo de pruebas ha sido no considerar elementos motivacionales, socioafectivos, multi e interculturales, ni las diferencias en las infraestructuras y el contexto escolar donde se aplica. Entonces, en ese sentido fue mi pregunta, ¿no? Y esa está muy acertada, porque fíjese que otro elemento es precisamente la comprensión, que también lo manejé, o sea, el cómo. Ya está el dato, ¿sí? Pero ahora, ¿a qué se debe? Y eso lo saben ustedes porque ustedes están en el contexto, ¿sí? En ese cómo, el contexto tan diverso como puede ser. Incluso hay una tabla en donde ustedes están arriba de la media, ¿sí? Tenemos zonas mucho más hacia abajo por el contexto, y eso lo entendemos. Por eso esa tabla no significa un resultado definitivo. Al final, cada plantel tendría que tomar las decisiones más acertadas para poder salir adelante, ¿no? Y también sabemos lo limitado de los recursos, que también en ese sería otro de los factores
que nos está aplicando. ¿Tenemos esos resultados? Sí. Si son útiles, pueden serlo en la medida en que ustedes los apliquen bajo esta mirada que estamos ahora y este enfoque, ¿sí? Que vaya a seguir, no lo sabemos, insisto, ahí sí ya tendríamos que esperarnos a las decisiones y la línea, lo que le llamamos nosotros la línea nacional. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sí, doctora gracias, Fabi. maestra. Y por ello se vuelve tan importante lo que usted mencionaba, ¿no? La contextualización de los aprendizajes. Es esta mirada precisamente, hay indicadores, hay datos, pero no son determinantes, sino más bien va a depender de lo que cada plantel identifica como contexto escolar de aprendizaje de los estudiantes y las condiciones que van a estar inmersas. Aquí lo interesante es contar con este mecanismo clave para tomar decisiones, generar mecanismos para mejorar y buscar esas estrategias de diálogo que hoy nos está pidiendo la evaluación. Tenemos ya que transitar o tenemos que evolucionar. La medición ya nos quedó claro. La parte de instrumentar ciertos indicadores, ciertos atributos para medir un conocimiento, una habilidad o diseñar propuestas para evaluar actitudes, ya son tareas que no son tan ajenas para nuestro lenguaje docente. Sin embargo, sí es importante empezar a hacer este agregado que usted muy atinadamente señala. Los contextos, los juicios de valor, pero con mucha reflexión y mucha toma de conciencia, como usted indicó, la propuesta de mejora, la toma de decisiones, son elementos que se van a tener que tomar en cuenta desde ese diálogo colectivo. Hay una pregunta que en muchas ocasiones dentro de la zona escolar, doctora Fabi, se va generando entre el colectivo docente y también la parte directiva, que es la parte de la retroalimentación. En esta dinámica que usted nos habla de enfatizar en los contextos de aprendizaje, monitorear y acompañar, fomentar las capacidades de los estudiantes, y dio usted un concepto bastante interesante que no se había visualizado: manejar las situaciones de comunicación o la devolución de resultados. Estos conceptos van más allá de la retroalimentación, doctora Fabi, porque creo que en esa dinámica de la retroalimentación como que de momento nos perdemos, ¿no? Pues reafirmemos, generemos un diálogo, pero ¿qué es lo concreto que se va señalando? Estos conceptos de situación de comunicación con los estudiantes y devolución de resultados parece ser un concepto bastante alternativo, más preciso, y nos da más claridad de lo que tendríamos que estar considerando. Pero no sé si esa sea la mirada o es una interpretación errónea de mi parte que estaría yo haciendo, doctora Fabio. No, son parte también de elementos clave del modelo. O sea, la retroalimentación se encuentra en una de las preguntas de cómo hago esa retroalimentación, y creo que es una pregunta muy común entre los profesores, ¿no? Pero, y quisiera enfocarme, ¿cómo se hace una retroalimentación ante una evidencia de aprendizaje? Primero, la evidencia es la suma del esfuerzo de cualquier individuo, de cualquier estudiante que ya hizo para poder presentar lo que técnicamente aprendió, metodológicamente, teóricamente, ¿sí? Entonces es apreciar ese esfuerzo, primero. Pero ahora yo le preguntaría a cada uno de nosotros, ¿cuál fue el objetivo de hacer, de solicitar esa evidencia? ¿Qué quería encontrar en esa evidencia? ¿Sí? Si usted pidió un texto, si usted pidió un ensayo, si usted hizo que fuera un cuadro comparativo o que el alumno desarrollara, no sé, un problema, ¿cuál era la finalidad? Y con base en ese objetivo, ahora viene la retroalimentación. Si no hay un objetivo claro, si no hay una intención, jamás va a poder haber una retroalimentación puntual. ¿Sí? Si lo que necesitamos es tener el descriptor claro de lo que yo necesitaba, es la intención, ¿sí? Con base en eso, porque, por ejemplo, yo puedo solicitar una exposición, ¿sí? Y yo le digo al alumno que necesito que en esa exposición explique el desarrollo que siguió de todo su proyecto, que analice las dificultades que en el mismo se le presentaron y que proponga una solución que posiblemente está generando con su equipo. Tengo 3 intenciones, ¿sí? Ya las marqué.
Pero si yo estas intenciones no se las di a entender, si no se las expliqué, si no las di a conocer al equipo que va a exponer, pues entonces el equipo desconoce qué es lo que iba a hacer, ¿sí? Y si yo además le pido que presente material, 3 materiales, 2 materiales que desarrolló durante el proyecto, ya tengo 4 formas. Entonces ahí ya tengo elementos para brindar una retroalimentación la más adecuada. Y hay puntos de mejora. Esos puntos de mejora no necesariamente estaban incluidos en esas, sino en el momento del hacer, siempre hay algo que se puede encontrar, pero es un punto de mejora, o sea, es el plus que le llaman muchas veces, ¿no? Entonces, primero que nada, la mejor retroalimentación es dependiendo de la intención, ¿sí? Porque si además le digo que yo necesitaba también, estoy evaluando la forma en que venía vestido, bueno, entonces ya me estoy saliendo de lo que yo no había solicitado. Ahora, si la vestimenta ya es parte de la cotidianidad, bueno, entonces ya está incluida, ¿sí? Y el día que hizo su presentación, vino con tenis, con un short o no sé, algo así, diferente a lo que yo esperaba. Entonces eso ya no está dentro. Entonces sí creo que lo que ahí nos ha faltado un poquito es precisar esos aspectos, por eso yo hablaba de esos indicadores, de esos que tiene que haber. Ahora, con base a las intenciones, ahora sí viene mi retroalimentación, ¿sí? En este sentido, tu explicación a veces no fue tan clara, no reuniste lo que se había solicitado de comparar, no partiste de un diagnóstico, en fin, ahí ya tengo elementos con base en lo cual voy a dar mi retroalimentación, ¿sí? Y al final, insisto, el profesor también puede poner algo que él vea y crea conveniente, porque eso también son puntos para desarrollar un mejor aprendizaje, ¿no? Que podemos recomendarle que en su próxima presentación pudiera, su material sea más visible, no sé, un punto que al final esté fuera, ¿sí? Fuera de la ponderación que se había establecido, pero así tendría que ser. Esa es la retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser con base en la evidencia o los productos que se están solicitando, ¿sí? Pero de acuerdo a las intenciones marcadas previamente. El uso y la comunicación, pues nuevamente, el uso es eso, la comunicación que se tiene que hacer de esas precisiones de manera general y de manera individual o particular, ¿sí? Con mucho respeto, hay lenguajes, por ejemplo, ahora en educación a distancia nos dimos cuenta que escribir con mayúsculas significa gritar, entonces no tendríamos por qué escribir con mayúsculas, no tenemos que escribir con mayúsculas y minúsculas y con un lenguaje muy, pues muy amable y decir, pero mira, también puedes tener esta situación que no incluiste. Se había solicitado que compararas con otro y no lograste la comparación, ¿sí? O sea, retroalimentación es y fíjese que hay un término que se usó muy poquito en básica, en la realimentación, ¿sí? Al que no hemos trabajado. Ahorita estamos trabajando retro, ¿sí? Pero también se incluyó, que ese es otro, sería motivo de otra plática, realimentación, ¿sí? Que sería en otro momento. Pero la retroalimentación más bien va sobre algo ya realizado, ¿sí? Insisto, puede ser un desempeño, una evidencia, es un producto, un escrito, o algo que se está haciendo, ¿sí? Algo tangible, yo le digo, algo tangible o algo que se ve, pero solo en el momento. Una dramatización, una exposición, son desempeños. La práctica de un laboratorio, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de situaciones. Y bueno, la comunicación nuevamente, mucho cuidado con eso porque, pues bueno, ahí está el despegue o la frustración también, ¿no? Porque nuestro lenguaje también puede causar pues cierta molestia si no lo hacemos adecuadamente. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Fabi. Pues estamos muy atentos a todos estos nuevos retos que marca el proceso de evaluación de los aprendizajes. Pues asociamos 3 principios de un autor que usted recomienda, Santos Guerra. La evaluación desde este contexto que estamos encontrando en el marco de la nueva escuela mexicana como principio de comprensión. Debemos comprender lo que vamos a evaluar. Debemos dialogar entre pares y debemos dialogar con los estudiantes.
Y el punto clave, ¿no? Voy a ser un poco, digamos, figurativo, ¿no? La cereza en el pastel, que es la parte de la mejora. Es un punto que debemos estar trabajando de forma estratégica y vemos estas piezas claves, como usted bien señala, la comunicación y la retroalimentación como parte del trabajo. Pues vamos a estar muy atentos, nos marcan esta Sí. primera tarea para la dinámica diagnóstica. Conforme avance todo este marco curricular, pues entraremos a ese nuevo análisis de la evaluación formativa y la evaluación sumativa, pero pues suena bastante interesante y promisorio esta mirada que sí es de mucha justicia el visualizar todo este principio de evaluación, no como algo punitivo que señalaba la maestra Aide o una parte de castigo, sino puntos de oportunidad y de mejora estratégica. Así es. Pues, doctora Fabi, le agradecemos muchísimo Sí. No, esta muchas gracias. extraordinaria participación. Ha sido muy ilustrativa toda su reflexión que nos ha compartido. Muchas gracias a todo su equipo del área de evaluación educativa. Muchas gracias Si gustan por abrir sumarse a en este trabajo. cámara a los compañeros que están allá afuera también. Aquí me están acompañando en la dirección. Están algunos compañeros y otros estamos siguiendo, pero desde sus espacios. Entonces, pues igual, muchos saludos a todos. Y pues estamos a sus órdenes, doctor, a la orden de todos los colegas que se encuentran allá en la zona, en Boulevard Hermano Cerdán, ¿sí? Ahí en donde se les reconoce como oficinas de BINE, y pues aquí estamos físicamente, nos encontramos en este espacio. Muchas gracias, saludos a todos. Pues nuestro reconocimiento para este gran equipo y todo este trabajo tan intenso, porque ya al ver indicadores, números y gráficas, pues se ve sencillo en una diapositiva, pero lo que está detrás como trabajo, pues es bastante loable, ¿no? Pues muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos estos espacios de reflexión, doctora Fabi. Ya la estaremos visitando de forma personal para hacerle llegar el reconocimiento de nuestra autoridad superior. Y no sé si nos autorice, doctora Fabi, a guardar el video y compartirlo sí. con los compañeros docentes para que puedan tenerlo como punto de reflexión o de revisión, sobre todo Sí. en varios de los elementos que usted fue compartiendo. Claro que sí, doctor, Sí. Pues, nada más acuérdense que todo esto es sin costo, no sea que al rato vayan a decir, todo es gratuito. Muchas gracias. Claro, no, claro, es una broma, sí, gracias. Sí, es de doctor. manejo interno para poder desarrollar nuestra Sí, actividad. Pues claro muchas que gracias, doctora Fabi, por toda sí, a esta todos. participación y pues seguimos en comunicación y pues en este compromiso por hacer que las actividades académicas pues vayan tomando este rumbo que esperamos sea muy pertinente para la formación de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Pues muchas gracias, doctora Fabi, y seguimos en comunicación. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.